En el bullicio ensordecedor de un vuelo transatlántico de Nueva York a Madrid, el llanto de un bebé cortaba el aire como un cuchillo afilado. Era el hijo de Alejandro Vargas, un millonario empresario conocido por sus trajes impecables y su jet privado que, por un capricho del destino, había optado por un vuelo comercial esa noche. El pequeño, de apenas 6 meses, berreaba sin consuelo en los brazos de su niñera, mientras Alejandro, sentado en primera clase con auriculares puestos, fingía ignorar el caos que su heredero provocaba. Los pasajeros, exhaustos tras horas de retraso, lanzaban miradas de reproche, pero nadie se atrevía a intervenir. Excepto una mujer en la sección económica, al fondo del avión. María López, una madre soltera de 28 años que luchaba por llegar a España con su hija de 3 años dormida en el asiento contiguo. María, con sus manos callosas de trabajar en 2 empleos en Brooklyn, sintió un pinchazo en el corazón al oír ese llanto. Recordaba demasiado bien las noches en vela con su propia niña, cuando el mundo parecía derrumbarse sobre ella. María no tenía mucho: un bolso raído con pañales usados, un sándwich a medio comer y un sueño frágil de empezar de nuevo en su tierra natal. Había huido de una relación tóxica, dejando atrás un apartamento minúsculo y deudas que la asfixiaban. Pero en ese momento, algo la impulsó a levantarse. Caminó por el pasillo estrecho, sorteando maletas y piernas extendidas, hasta llegar a la cortina que separaba las clases. La azafata la miró con escepticismo, pero María, con voz suave y determinada, pidió permiso para ayudar. «Soy madre, sé lo que es esto», murmuró. Alejandro, al notar la intrusión, quitó sus auriculares y frunció el ceño. «¿Quién es usted?» «Mi niñera se encarga», espetó con tono altivo. Pero el bebé no paraba, y la niñera, una joven inexperta contratada a prisa, parecía al borde del colapso. María, ignorando la frialdad, extendió los brazos. «Déjeme intentarlo». «Solo un momento». Para sorpresa de todos, Alejandro accedió, quizás por cansancio o por la curiosidad que despertaba esa mujer de aspecto humilde. María tomó al bebé con delicadeza, acunándolo contra su pecho. Canturreó una nana en español, una que su abuela le había enseñado en un pueblo olvidado de Andalucía. «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». El llanto se suavizó, convirtiéndose en sollozos intermitentes. Caminó de un lado a otro en el reducido espacio, meciéndolo con un ritmo instintivo que solo una madre conoce. Los pasajeros de primera clase observaban boquiabiertos. Algunos sonreían, otros murmuraban sobre la intrusa. Pero el bebé, poco a poco, se calmó. María notó entonces los detalles. El niño tenía fiebre leve, quizás por el cambio de presión o un resfriado incipiente. Sacó de su bolso un pañuelo limpio y un poco de agua, humedeciéndolo para refrescar su frente. «Pobrecito, estás ardiendo», susurró. Alejandro, que había construido su imperio en el mundo de la tecnología con mano de hierro, sintió un nudo en la garganta. Él, que rara vez pasaba tiempo con su hijo desde que su esposa había fallecido en el parto, vio en María una calidez que le era ajena. «¿Cómo lo hace?», preguntó, bajando la guardia por primera vez. María sonrió tímidamente. «Es solo amor, señor. Y un poco de práctica. Mi hija lloraba igual cuando éramos solo nosotras dos contra el mundo». Contó brevemente su historia, cómo había emigrado a Estados Unidos con promesas de un futuro mejor, solo para encontrarse sola, trabajando de mesera y limpiadora, enviando dinero a su familia en España. Alejandro escuchaba, y algo en él se removió. Recordó su propia infancia en un barrio pobre de México, antes de que la fortuna lo elevara. Había olvidado esa lucha, envuelto en lujos y reuniones interminables. De pronto, una turbulencia sacudió el avión, haciendo que el bebé se agitara de nuevo. María lo apretó más, susurrando palabras de consuelo. Pero en ese instante, la niñera confesó nerviosa: «Señor, el bebé no ha comido bien. No tengo fórmula extra». Alejandro maldijo por lo bajo. En su apuro por cerrar un negocio, había olvidado detalles básicos. María, sin dudar, sacó de su bolso una botella de leche que había preparado para su hija. «Tomé, es fresca. Mi niña puede esperar». Era un gesto simple, pero en ese contexto, un acto de generosidad pura. Alejandro rechazó al principio. «¿Por qué haría eso? No me conoce». María lo miró a los ojos. «Porque un niño no entiende de clases sociales. Solo sabe de hambre y de amor». El millonario, tocado en lo profundo, aceptó. Mientras el bebé mamaba tranquilo, el avión se estabilizó, y un silencio agradecido se extendió por la cabina. El vuelo continuó, pero algo había cambiado.
Alejandro invitó a María y a su hija a sentarse en primera clase, ignorando las normas. Charlaron durante horas. Él sobre sus pérdidas y su aislamiento emocional, ella sobre sus sueños de abrir una pequeña panadería en Sevilla. María compartió anécdotas de resiliencia, como la vez que caminó 3 millas bajo la nieve para llevar a su hija al médico, o cómo cantaba nanas para ahuyentar el miedo. Alejandro, por su parte, admitió que su riqueza no compraba paz interior. He ganado millones, pero perdí lo esencial, confesó. En un giro inesperado, cuando el avión aterrizó en Madrid, Alejandro no solo agradeció a María, le ofreció un cheque por 10.000 euros. Para su panadería, dijo. Pero María lo rechazó con gentileza. No lo hago por dinero, señor. Solo por humanidad. Sin embargo, insistió en que lo usara para ayudar a otras madres solteras. Alejandro, transformado, prometió crear una fundación en nombre de su esposa, dedicada a apoyar a familias en necesidad. María bajó del avión con su hija en brazos, sintiéndose ligera pese al cansancio. El sol madrileño la recibió como una bienvenida. Días después, recibió una llamada. Alejandro había cumplido su palabra. La Fundación Alas de Esperanza nacía, y María era invitada a ser su primera beneficiaria y asesora. Pero lo más valioso no era el dinero, era la conexión humana forjada en las alturas. En un mundo dividido por barreras invisibles, un llanto de bebé había unido 2 almas dispares. La historia se esparció por redes sociales, inspirando a miles, recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la bondad desinteresada. María, ahora con su panadería floreciente, enseñaba a su hija que un acto de compasión puede cambiar vidas, incluso la de un millonario. Y así, en el vasto cielo de la humanidad, las estrellas de la esperanza brillan más fuerte cuando alguien se atreve a tender la mano.